Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a este tercer video del Diplomado en Investigación realizado por la Unidad Académica de Odontología. Yo soy el Dr. Elan Ignacio Flores Orozco y el día de hoy veremos el tema de tipos de hipótesis. Para la realización de este video fue necesario basarnos en la siguiente bibliografía. El libro Metodología de la Investigación por los autores Hernández, Fernández y Batista y el libro Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud por José Antonio García García. Y bien, comencemos. Dentro de la investigación científica podemos decir que las hipótesis se pueden clasificar de diferentes formas. En este sentido, nosotros clasificaremos 4 tipos de hipótesis. En primer lugar, tenemos a la hipótesis de investigación. Como segundo en la clasificación tenemos a la hipótesis nula. En tercer lugar tenemos la hipótesis alternativa. Y también existe una cuarta que puede ser hipótesis estadística. La hipótesis de investigación se define como proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Y estas deben de cumplir las 5 características que mencionamos en el video anterior. Este tipo de hipótesis suele simbolizarse con una H y una I latina, o bien si son varias podemos simbolizarlas como H1, H2, H3, etc. También este tipo de hipótesis se les conoce como hipótesis de trabajo. Ahora la pregunta es, ¿cuántas hipótesis son necesarias para la investigación? Pues la respuesta es las que se necesiten o se requieran para ello. Todo va a depender del número de variables que haya en mi investigación y ver cómo se relacionan entre sí. Una hipótesis de investigación puede dividirse en 4. Están las hipótesis descriptivas de un valor a dato pronosticado, las hipótesis correlacionales, las hipótesis de diferencia de grupos y las hipótesis causales. Y bien, las hipótesis descriptivas son aquellas que pueden ser utilizadas en estudios descriptivos para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir u observar. Cabe comentar que no en todas las investigaciones descriptivas se formulan hipótesis de esta clase. Un ejemplo sencillo sería el siguiente. La inflación del próximo semestre no será superior a 0.2%. En este ejemplo, nosotros ya estamos prediciendo el valor o el dato que nosotros queremos obtener de nuestra investigación. Dentro de las hipótesis de investigación se encuentran las hipótesis correlacionales, las cuales especifican las relaciones entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. Las hipótesis correlacionales no solo pueden establecer que dos o más variables se encuentren vinculadas, sino también cómo están asociadas. Estas alcanzan el nivel predictivo y parcialmente explicativo. Es necesario dejar en claro que en una hipótesis de correlación, el orden en que colocamos las variables no es importante. Ninguna variable antecede a la otra. No hay relación de causalidad. Ahora veamos un ejemplo. A mayor autoestima habrá menor temor al éxito. Aquí la hipótesis nos señala que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Y si esta disminuye, aquella aumenta. Pongamos otro ejemplo. A mayor cultura fiscal habrá mayor recaudación de impuestos. ¿Qué quiere decir? Que al aumentar la cultura fiscal, se incrementa la recaudación tributaria. Otro tipo de hipótesis de investigación es la hipótesis de diferencia de grupos. Estas se formulan en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos. Un ejemplo sería, el efecto persuasivo para dejar de fumar no será igual en los adolescentes que vean la versión del comercial televisivo en colores que el efecto en los adolescentes que vean la versión comercial en blanco y negro. Claramente, en este ejemplo, se logra diferenciar los dos grupos,
El primero, aquellos que van a ver el comercial en colores, y el otro grupo, aquellos que van a ver el comercial en blanco y negro. Por último, tenemos la hipótesis de causalidad. Este tipo de hipótesis no solamente afirma la o las relaciones entre dos o más variables y la manera en que se manifiestan, sino que además proponen un sentido de entendimiento de las relaciones. Es decir, que establecen una relación de causa-efecto, dando a entender que una cosa provoca la otra. Un ejemplo sería: la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas. En este ejemplo, además de establecerse una relación entre las variables, se propone la causalidad de esa relación. En este sentido, las acciones de los padres repercuten directamente en los hijos. Es importante aclarar que correlación y causalidad son conceptos asociados pero distintos. Por ejemplo, dos variables pueden estar correlacionadas, pero esto no significa que una pueda ser la causa de la otra. Para establecer causalidad, antes debe demostrarse correlación, pero además debe de haber una determinación temporal, es decir, la causa debe ocurrir antes que el efecto. Asimismo, los cambios en la causa deben ocurrir en el efecto. Al hablar de hipótesis, a las supuestas causas se les conoce como variables independientes y a los efectos como variables dependientes. Únicamente es posible hablar de variables independientes y dependientes cuando se formulan hipótesis causales. Y bien, proseguimos con los tipos de hipótesis. Ahora le toca el turno a la hipótesis nula. Se podría decir que esta es la contraparte de la hipótesis de investigación y nos sirven para refutar o negar lo que se afirma. Este tipo de hipótesis se escribe con una H y una O. Al igual que la hipótesis de investigación, estas también se pueden dividir en 4, como son hipótesis descriptivas, causales, de grupos y correlacionales. La única diferencia es que estas negarán la causalidad, la correlación. Pongamos un ejemplo. La hipótesis de investigación sería la siguiente: a mayor autoestima habrá menor temor al éxito. Su hipótesis nula sería: no hay relación entre la autoestima y el temor al éxito. En este caso, hablamos sobre una correlación entre ambas variables. En tercer lugar, tenemos a las hipótesis alternativas. Estas se van a escribir con una H mayúscula y una A minúscula, y estas se van a utilizar cuando no es posible formular una hipótesis de investigación o una hipótesis nula, debido a que se necesita una descripción o explicación distinta de las que requieren este tipo de hipótesis. Veamos un ejemplo. Mi hipótesis de investigación sería la siguiente: el candidato de Morena obtendrá en la elección de la presidencia entre el 50 y 60% de la votación total. Mi hipótesis nula sería la siguiente: el candidato de Morena no obtendrá en la elección a la presidencia entre el 50 y 60% de la votación total. En este caso se permiten dos hipótesis alternas. La primera sería la siguiente: el candidato de Morena obtendrá en la elección a la presidencia más del 60% de la votación total. Y mi segunda hipótesis alterna sería: el candidato de Morena obtendrá en la elección a la presidencia menos del 50% de la votación total. Ya por último tenemos a las hipótesis estadísticas. Estas son exclusivas del enfoque cuantitativo y representan la transformación de las hipótesis de investigación nulas y alternativas en símbolos estadísticos. Con esta última concluimos con todos los tipos de hipótesis. Y también concluimos con el ciclo de videos referentes al módulo de hipótesis. Espero que te hayan gustado. Nos vemos en el siguiente o en los próximos videos. Hasta pronto. Gracias.